Continuamos en Contrapeso, retransmitiéndose por Radio Rumbo 670M y la 100.5 FM de Guarenas. Bueno, hablábamos que si hay una deuda con el Banco Central de Venezuela por parte de PDVSA, si estos dólares al fisco son tan importantes, ¿por qué el CENIAT sigue siendo el principal proveedor para el efecto del presupuesto de la nación y no es PDVSA? No, la actividad fundamental de la economía venezolana es PDVSA. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país fundamental, eso es lo que produce. Venezuela importa cerca del 75% de lo que consume, un 60% para el consumo directo y un otro 15% de ese total para los insumos de la propia industria y de las propias empresas venezolanas. De manera que como país dependiente, la tecnología es requiriente de importación para su mantenimiento, repuestos, materias primas, etc. La verdad que en un país así, digamos, lo que queda, la actividad económica se fundamenta en la actividad importadora y los recursos para la importación los produce el petróleo. En la balanza de, no sé cómo podríamos llamarlo, de dólares, el 97% de la entrada de divisas es PDVSA. Y es la fuente para poder pagar el 60 o 70% de los insumos que el país requiere. Es decir, que tenemos que estar tranquilos que se van a importar todos los alimentos, incluyendo los de los pájaros. Entonces, porque si no se muere. Cuando llega el impuesto sobre la renta, ya es sobre la actividad económica, comercial, que entonces se convierte en la actividad fundamental de Venezuela, el comercio, de importación y la de venta ya de productos al consumidor final o los intermedios, que es entonces donde aplica el CENIAT. Es decir, los impuestos que se pagan, aquí la componente desde el punto de vista de comercial es el principal. Y de ahí, bueno, que los esfuerzos del CENIAT son eso, por control de ventas y de compras en comercio, más que en empresas productoras. PDVSA, por otro lado, en todo este cambio que hubo de fundamento de políticas petroleras, se convirtió en un verdadero motor de la economía. Si uno ve las actividades económicas de PDVSA, ve inclusive el presupuesto que PDVSA emplea para sus actividades y proyectos nacionales, es prácticamente otro país. Pero le debe dólares al... Entonces esto produjo, y creo que eso no es sano en una economía, el control por parte de PDVSA de la actividad económica en su conjunto. Y entonces hoy se está produciendo este efecto de que PDVSA, que debería proveerse de los bolívares que necesita para sus operaciones, del cambio que le entregue el Banco Central de Venezuela por los dólares que se producen, PDVSA está endeudándose con el Banco Central. Tiene tremendo mono. Y no solamente eso, sino que además está hoy como un gorila, autorizado a cambiar sus divisas, sus dólares excedentes en el mercado financiero especulativo, como es el mercado que se ha abierto para los dólares, pues no me acuerdo cómo se llama y para ¿cómo se llama donde se compran y venden los dólares ahora? Ajá, que se llama el SICAT. El SICAT. Y para oye, compadre, y esas medidas económicas recientemente, ¿para ti son acertadas, son o no son? ¿Cómo es la cosa? Bueno, de las bondades de esas medidas se van a mostrar en un corto plazo, además. De manera que toda esta deformación que se produjo, de esta falta de control sobre el tema de los dólares que se asignaban, que es lo que llevó al ministro Giordani a hablar de 20.000 millones de dólares que se habían ido sin control. Llegó a hablar pues de esa manía de la persecutoria de dólar, por cierto. El más salado. No, de la familia de él, la familia del dólar. Sí, porque no lo veo ahí con dólares. No tiene ni cartera. No tiene cartera. Nada. No se le ve el color de la cartera. No se le ve chequera ni nada. No se le ve el color de la cartera. Entonces, esa deformación y produjo esas medidas económicas que deben llevar a uno a que los dólares efectivamente alcancen, y una forma de que alcancen es que no se produzcan la corrupción y el desvío que se ha producido hasta ahora.
Ojalá inclusive Mira, tú cumpla, eres está siendo crítico al o que gobierno. el presidente Maduro además cumpla su palabra y él dijo que iba no solamente a corregir las fallas que había habido, sino iba a detener a quienes habían producido esa falla. Ojalá, yo creo que el pueblo venezolano en su conjunto, chavista y no chavista, de este proceso no, está esperando a estos criminales en la cárcel. Esta desviación ha producido esto que te digo de que PDVSA entonces, que a través de ese poder esté haciendo negocios financieros con los dólares, lo cual no es sano económicamente. Cuando te digo esto, pues no es que debería tener un periodo en que resuelva problemas graves financieros que se produjeron dentro de PDVSA, se atrasó en los pagos, todo el mundo sabe que PDVSA tiene unas cuentas por pagar de alrededor de 12 o 14 mil millones de dólares y que justamente tiene que ver con proveer los recursos para los proyectos sociales, mantener la actividad productora y además, y eso le obliga entonces a tener que retrasar o le ha hecho una disminución en su flujo de caja y poder mantenerse al día en esos pagos. Con este sistema, PDVSA está obteniendo los recursos para donde, digamos, prácticamente dividen por la mitad la deuda. Porque en vez de pagar a 6.30, está pagando a 11 o a 12 bolívares, que es el precio del SICAP. Pero tú sabes, Y eso debería ayudar por lo menos a disminuir la deuda. Pero a su vez entonces eso tiene que tener un control sobre el tema del circulante interno. Es un problema complejo económico y que, bueno, oímos un programa hace poco, ayer, de televisión del ministro Ramírez, donde hablaba pues de que están buscando justamente equilibrar estas variables que están totalmente fuera de porque control. algunos dicen, bueno, se debió devaluar, la devaluación no es buena, pero se está sobrevaluando el bolívar. Entonces, hay una contradicción en los términos de los analistas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer entonces para que todo el mundo esté claro aquí? O sea, la devaluación como tal Bueno, ese tema, la verdad, que es fundamental. Sobre todo quienes quieren hacer oposición al gobierno, que tienen que tener un mensaje claro. O sea, si se va a hacer un análisis sobre si el dólar o la paridad cambiaria es ficticia, porque el bolívar está sobrevaluado, que no es insostenible además, una tasa fija como se ha ido manteniendo durante tantos años, no puede a su vez entonces, tendría que ser propuestas positivas que los venezolanos todos entendamos o veamos alguna claridad en lo que aparentemente ha sido una falla pues, de este gobierno desde hace 15 años de tratar esa materia cambiaria. Quizás dio resultados en los momentos que fue el golpe de Estado, que era necesario frenar la extracción de dólares por parte de los sectores bancarios, pero ya quizás hoy el tema cambiario debe ser tratado a la luz de la nueva realidad económica, del avance de las políticas que ha habido este gobierno, porque, bueno, las cosas no son estáticas, ¿no? bueno, para Vicini, experto petrolero, Wilmer, periodista, dólar, yo te quiero. No Y seas yo aquí. egoísta, no seas egoísta. No te vayas, dólar, no. No, No, por favor, no nos abandones.